Social de la Universidad de Jaén, miembro del Grupo de Investigación sobre Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Granada, miembro del Grupo de Investigación sobre Dinámica Socioeconómica, campo jiennense desde la Antropología e Historia de la Universidad de Jaén. Es miembro del Grupo de Investigación sobre Sujeto, Identidad e Interculturalidad en un marco social pluralista, perspectivas antropológicas y filosóficas de la Universidad de Granada. Autor de Antropología y Complejidad Humana, la Antropología Compleja de Alcorán, Antropología, Política y Ética en la obra de Alcorán, Fundamentos de una Teoría de la Complejidad Humana. A continuación, José Luis Hernández. Lo más importante quizás, por lo que estoy aquí, es por mi conocimiento de la obra de Moreno. Yo trabajé primariamente en mi tesis doctoral sobre la antropología de Moreno. Creo que el libro que conseguí hacer daba una visión bastante completa y bastante aceptada del pensamiento de Moreno, y lo que se me ha pedido, pues quizás precisamente dentro de este contexto de la complejidad, de este instituto internacional para el pensamiento complejo, en el cual se toma el pensamiento de Edgar Morin como un pensamiento clave, que revise algunas de las críticas y que haga, digamos, alguna valoración general sobre el pensamiento de Edgar Morin. Pensaba tener más tiempo, las cuestiones que siempre suelen ocurrir en estos coloquios y en estos simposios, que el tiempo se va extendiendo, de manera que no quiero, obviamente, consumir todo el tiempo del que disponía. Eso significaría ahogar a los dos ponentes que vienen posteriormente, e intentaré ser un poco sintético. Como creo que quizás pueda ser necesario motivar un poco al público y que rompamos cierta dinámica academicista que se está generando, es muy útil, y lo que yo quiero romper un poco, porque ahora que es el cansancio del tiempo acumulado, quizás convenga introducir una lógica un poco distinta. He preparado un PowerPoint muy amplio, de manera que van a ir pudiendo leer distintas cuestiones, y eso también, el hecho de que lo tenga preparado y que sea bastante amplio, me va a permitir poder sintetizar y ir a los núcleos directos. Ya les digo, le hablo como una persona que ha dedicado tiempo a estudiar el pensamiento de Edgar Morin. Me parece que el pensamiento de Edgar Morin ha hecho, y casi hablaría más en pasado, hizo una serie de aportaciones importantes y significó un proyecto intelectual interesante. Creo que es un pensamiento que hay que revisar y que admite críticas y propuestas de revisión. Creo que el pensamiento de Edgar temporalmente se ha quedado un poco atrasado con respecto a algunos desarrollos actuales de la ciencia de la complejidad. Me parece muy interesante que ustedes conjuguen en este instituto tanto los planteamientos del pensamiento complejo como todos los planteamientos van vinculados a la ciencia de la complejidad y a toda la cuestión de los sistemas complejos. A mí me parece que ese es el camino. Creo que son dos propuestas perfectamente compatibles y además que deben compatibilizarse. En segundo lugar, pienso que más allá de esta revisión necesaria, de esta crítica y de esta problematización, de esta lectura crítica de Edgar Morin, hoy en día se están haciendo críticas infundadas. Lo que quiero mostrar en mi ponencia es precisamente algunas de esas críticas que son críticas infundadas. Y en tercer lugar, me parece que hay otro problema con respecto a la recepción y a la valoración del pensamiento de Morin, y es cierta sobreestimación del pensamiento de Morin y cierta idealización y cierta incomprensión por parte de las personas que incluso quieren defenderlo. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cómo en uno de los textos que aparecían en la PowerPoint que se han pasado, se citaba un texto de un autor en el cual se decía que el pensamiento complejo estaba en contra de las ideas de Descartes, que era analítico. Se quiere defender el pensamiento complejo defendiendo que el pensamiento complejo es antianalítico. Esto es una mala comprensión del pensamiento complejo. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cómo en uno de los textos que aparecían en la PowerPoint que se han pasado, se citaba un texto de un autor en el cual se decía que el pensamiento complejo estaba en contra de las ideas de Descartes, que era analítico.
Se quiere defender el pensamiento complejo defendiendo que el pensamiento complejo es antianalítico. Esto es una mala comprensión del pensamiento complejo. De manera que creo que hay que tener en cuenta que nos movemos en un contexto donde hay que revisar el pensamiento de Aigues-Morel. Está siendo objeto de una serie de críticas que les mostraré ahora, que yo creo que no son acertadas, pero que más allá de esas críticas hay una serie de problematizaciones interesantes que conviene atender, y creo que debemos hacer una valoración más matizada de lo que el pensamiento de Aigues-Morel supone y del valor que tiene su pensamiento. ¿De acuerdo? Yo creo que todo eso por el bien del desarrollo del pensamiento complejo. Estas son las tres ideas que yo se las he querido lanzar un poco a manera de motivación y de compromiso personal, y ahora pues las voy a ir desarrollando. Voy a intentar resumir, puesto que quedan 2 ponentes más y vamos bastante mal de tiempo, pero voy a intentar hacerlo. Lo que voy a hacer es fundamentalmente exponer las críticas de uno de los autores que posiblemente estén desarrollando hoy en día, y también informarles a ustedes. Yo creo que esto también es importante. Todos los interesados en el pensamiento de Aigues-Morel, y adelanto quizás cosas que luego retomaré en las conclusiones, tenemos que tener la crítica como un valor fundamental. Recordemos el texto de Morel, que luego les citaré todo lo que no se renueva de Hegel. El pensamiento complejo tiene que renovarse y generarse y regenerarse continuamente. Y siempre que hay crítica, uno tiene que atender a esa crítica e intentar incluso destilar, más allá de la incomprensión y de los errores que esas críticas puedan tener, destilar los aspectos positivos. Hay que atender siempre a la crítica, para criticarla, pero también para autopensar una, autorreflexionarse y ver posibilidades de cambio, de transformación, de modificación. Como les digo, me voy a centrar fundamentalmente en un autor que últimamente ha desarrollado una serie de críticas importantes. Yo algunas las comparto, otras en las que me centraré no las comparto, y no comparto fundamentalmente, como luego les mostraré, un determinado tono afectivo o una determinada modo de plantear la crítica. Ese autor en concreto es Carlos Reynoso, un profesor de antropología social de la Universidad de Buenos Aires, y ha publicado 3 obras en las cuales se encuentra una serie de críticas al pensamiento de Aigues-Morel. Una primera obra, Complejidad y Caos, tienen ustedes ahí la referencia, un artículo, Moral y la complejidad de elementos para una crítica, que pueden acceder a través de Internet, y un último libro que se llama Modelo o Metáfora, y que lleva precisamente como segundo título Crítica del paradigma de la complejidad de Aigues-Morel. Por lo tanto, me voy a centrar en qué críticas plantea este autor, voy a discutir varias de ellas y luego, en línea en parte con él, voy a proponer también algunas críticas. El proceso de contracrítica, en modo alguno, pretende doctrinarizar el pensamiento de Aigues-Morel. Al contrario, toda crítica, para ser válida, tiene que ser una crítica justa. No podemos centrar críticas en dar una imagen falsa del pensamiento complejo. ¿De acuerdo? Y fundamentalmente me voy a centrar en 2 aspectos que están relacionados con esta crítica. La idea, o qué significa o qué hay que entender por el pensamiento complejo, y la idea de complejidad que maneja Aigues-Morel. Fundamentalmente lo que Reynoso plantea es que existe una dicotomía actualmente entre el modo como se entiende o se enfrenta la cuestión de la complejidad. Él parte de que por una parte hay grandes teorías abstractas de carácter filosófico, discursivas, como la de Morán y otros autores, y por otra parte una serie de algoritmos, fundamentalmente sistemas complejos adaptativos, autómatas celulares, redes booleanas aleatorias, redes neuronales, algoritmos genéticos, una serie de algoritmos matemáticos relacionados con la teoría del caos, fractales, grafos, etcétera, etcétera, y considera que el camino real para avanzar en la reflexión de la cuestión de la complejidad es centrarse en los algoritmos. Le voy a ir pasando, me parece importante, una serie de textos extractados fundamentalmente del libro Complejidad y Caos, para que ustedes también vean que esas críticas no son invención mía, sino que las pueden encontrar en ese libro con la página correspondiente, ¿no?
Y consiguientemente él piensa que el avance real de la comprensión de la complejidad llega a través de esta tendencia computacional basada en algoritmos más que en discursos o en planteamientos de carácter discursivo. Eso que tienen ustedes al final me parece interesante. Me parece interesante porque este autor, Reynoso, plantea su crítica como una campaña bélica de purificación. Entonces, fíjense ustedes, en el texto estamos en guerra, en el terreno de las teorías de la complejidad, todos los textos son momentos dialógicos de una contienda. El campo de la complejidad está sucio, hay que liberar a la teoría de la complejidad de una historia que no es buena. Entonces se van a encontrar esta crítica con este tono afectivo, por utilizar un término de Winner, el tono afectivo. Y me parece que esto es importante para comprender algunas de las incomprensiones que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque la incomprensión ética genera incomprensión intelectual. Si uno se planta ante el otro como un enemigo que tiene que batir, uno digamos que se da campo y posibilidad para tergiversarlo. Al enemigo no se le respeta. Al enemigo se le combate y hacemos todo lo posible, si hay una guerra con él, para terminar con él. Entonces, eso trasladado al campo del debate de ideas y de la crítica necesaria, malversa y orienta por caminos muy negativos la crítica y la comprensión de un autor. Voy a ir exponiendo esas críticas y luego, posteriormente, iré a la contracrítica. Y finalmente, pues señalaré algunos de los aspectos que yo creo que sí pueden ser más razonables y que inducen revisiones del pensamiento de Edgar Morin. Él plantea, o entiende el pensamiento complejo como el establecimiento por parte de Edgar Morin de una serie de contrastes, de polaridades. Esos contrastes los traspasa en una tabla que está inspirada fundamentalmente del texto sintético de Edgar Morin, Los mandamientos de la complejidad. Él lo sintetiza de esa manera. Fíjense ustedes: principio de universalidad, eliminación de la irreversibilidad, principio reductor del conocimiento. La tienen ahí, me voy a ir ahorrando la lectura para avanzar. Él piensa que esta tabla es suficiente buen resumen del pensamiento de Edgar Morin, y él establece que el pensamiento de Morin lo que busca es una equidistancia o un camino medio entre estas dos columnas, entre estas dos oposiciones. Pero ¿qué ocurre según él? Que esa equidistancia, ese camino intermedio que Morin intenta buscar, resulta que no es genuina. Y Morin termina derivando siempre hacia el pensamiento lazo, hacia el irracionalismo, con su propuesta de complementar la lógica clásica aristotélica con otras lógicas. Lo que pretende es que el razonamiento lógico se pierda y de esta manera se encuadra en la facción irracionalista. Y esta postura del maestro, de Edgar Morin, que siempre utiliza la palabra maestro en tono despectivo, ha hecho que muchos de sus partidarios, o un buen número de sus partidarios, termine rechazando la matemática y la lógica en todo, en su totalidad. Por lo tanto, Morin piensa en base a dicotomía, esa equidistancia o camino medio que promete es falso, lo que hace es irse hacia la negación de la lógica y el irracionalismo, y con eso arrastra a muchos seguidores a que rechacen la lógica y la matemática. Pueden ver cómo los textos están entrecomillados y están sacados de este libro que les decía anteriormente. Morin, además, en esa deriva irracionalista, pues va a parar a un relativismo epistemológico del todo vale, pierde totalmente de vista los criterios fundamentales de verificación empírica y de verificación lógica, y termina cayendo, pues, como tienen ustedes ahí, a un relativismo del todo vale, donde todo vale lo mismo, todo sigue igual, etcétera, etcétera. Como filósofo, Morin debe de saber que no hay forma de relativismo epistemológico una vez que se abandonan los criterios más básicos de validez y justificación. Por lo tanto, el pensamiento complejo consiste en establecer una serie de dicotomías, pero realmente Morin no establece luego esa relación equidistante, sino que deriva hacia el irracionalismo, hacia el todo vale, hacia el pensamiento lazo, hacia el abandono de la lógica, etcétera, etcétera. Y con respecto a la idea de complejidad que Morin tiene, este autor piensa que Morin reduce la complejidad a numerosidad, a azar y a indeterminación.
Lo que Morel denomina complejo, consiguientemente, piensa que cae de lleno en los modelos estadísticos. Claro, si uno reduce la complejidad a esto, a tratar un número muy amplio de variables o de elementos, a azar, a indeterminación, pues evidentemente complejidad está relacionado exclusivamente con modelos o con tratamientos estadísticos. Él piensa que la idea de complejidad fundamentalmente que hay que manejar es la que manejan las actuales ciencias de la complejidad, las ciencias de los sistemas complejos adaptativos, el caos, las fractales, etcétera, etcétera. Como resulta que en esas ciencias ni el caos determinista, ni la dinámica no lineal, ni los sistemas complejos adaptativos tienen que ver ni un ápice, absolutamente nada, según él. Luego yo plantearé que algo tiene que ver con el azar o con la indeterminación. Consiguientemente, toda la conceptualización posible de la complejidad en términos de azar, incertidumbre, desorden, indeterminación, aleatoriedad es absolutamente falsa. La complejidad moriniana, la complejidad de lo que nos habla Edgar Morin, es una falsa complejidad. Pienso que poco hay de complejo en lo que él entiende por complejidad y que su pensé complexe no refleja la dirección que han tomado las teorías científicas correspondientes. No lo refleja porque, como según él, Morel reduce complejidad, azar, indeterminación, aleatoriedad, y esta idea de complejidad no es la que se maneja en los sistemas complejos adaptativos, en la teoría del caos, etcétera, etcétera, pues está manejando o ha manejado a lo largo de su obra una idea de complejidad falsa. Debido a todo lo anterior, resulta que el pensamiento complejo de Morel es inoperante, es decepcionante y es simplista. Morel dice qué es lo que hay que hacer, pero nunca lo hace, que hay que retirar, que hay que integrar, que hay que superar, que hay que complementar, pero nunca especifica cómo, y el tesoro de sus resultados es totalmente decepcionante. La obra de Morel es un tesoro de resultados falso, es un cofre absolutamente vacío. Como ven, la crítica es contundente, no se anda con miramientos, no se anda con matización. ¿Qué planteará esto? Pues plantear sencillamente que es adolece de una incomprensión muy profunda del pensamiento de Edgar Morin. Edgar Morin no pretende una equidistancia en un camino medio. Además, es que resulta absurdo. Recuerden el cuadro. Una equidistancia, un camino medio entre eliminar la irreversibilidad, el sujeto, el ser y la existencia y no eliminarlo. Eso es lo que propone Morin. ¿Cómo? Eliminarlo a media, eliminarlo un poco, reconocerlo solo en parte. Entre concebir la autonomía o no concebirla solo un poco, concebirla solo en parte. No hay equidistancia, no hay camino intermedio. Lo que Morin propone es que no se elimine la irreversibilidad del tiempo y del acontecimiento, que se reconozca el sujeto de conocimiento, que se reconozca el ser y la existencia. Con respecto a las parejas sujeto y objeto, no está buscando un camino intermedio entre la distinción y lo subrayo absoluta y el establecimiento de una relación de distinción y comunicación. No, está en contra de las distinciones entendidas como separaciones absolutas y a favor de establecer una dialógica entre la separación, la distinción, el elemento analítico y el elemento de relación, comunicación, de síntesis. Por lo tanto, no hay equidistancia, se distancia de esos principios y se posiciona a favor de los otros. Hay una mala comprensión del pensamiento de Edgar Morin. Tampoco se trata de ubicarse en una especie de punto equidistante con respecto a otros principios. La clave del pensamiento, del paradigma de simplificación, en algunos casos, no es tanto mirando los principios que mantiene, sino el hecho de que los absolutice, de que los maneje excluyendo principios alternativos, de que elimine o excluya esos otros principios, o de que establezca distinciones absolutas. Por eso les decía anteriormente que es una mala comprensión del pensamiento de Morin decir que